Salmo 91. Dios es mi refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una de las promesas más grandes que encontramos en la Biblia. Habitar al abrigo de Dios no es solo visitarlo de vez en cuando, es permanecer cerca de Él todos los días, tener comunión constante, confiar aun cuando las cosas no salen como queremos. Cuando alguien aprende a vivir bajo la sombra del Omnipotente, ya no depende del miedo ni de las circunstancias, porque sabe que su seguridad no está en lo que tiene, sino en quien lo protege. Por eso, David dice: «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». No hay mejor lugar donde refugiarse que en la presencia del Señor. El Salmo continúa diciendo: «Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora». Esto significa que Dios nos guarda de trampas que muchas veces ni siquiera vemos. Hay peligros, enfermedades y situaciones que se levantan en silencio, pero su mano poderosa nos cubre y nos libra de ellas. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Qué imagen tan hermosa! Como una madre ave protege a sus polluelos, así el Señor cubre a sus hijos. Su verdad es nuestro escudo. En un mundo lleno de mentiras, su palabra es lo único que permanece firme. El texto sigue: «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día». Dios promete paz en medio de los tiempos difíciles. Hay personas que no pueden dormir por miedo, ansiedad o preocupación. Pero cuando confías en Dios, su paz te rodea y te da descanso. Dice también: «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará». Esto no significa que el justo nunca enfrentará pruebas, sino que, aunque el mal se acerque, no podrá destruir al que está firme en Dios. Él te sostiene cuando todo alrededor parece desmoronarse. Luego añade: «Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada». Esta es una promesa de protección sobre tu casa, tu familia y todo lo que te pertenece. Dios cuida de los suyos, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Qué poderoso es saber que no caminamos solos. Hay ángeles asignados para cuidar a los hijos de Dios. En los momentos de peligro, cuando no entendemos cómo salimos de algo, ahí estuvo su protección invisible. El Salmo declara: «Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón». Esto representa la victoria sobre los ataques del enemigo, sobre los temores, sobre todo aquello que quiera robar tu paz. En Cristo tenemos autoridad para vencer. Y termina con una promesa directa de Dios: «Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación». Aquí está el corazón del mensaje. Dios no promete ausencia de pruebas, sino su presencia constante en medio de ellas. Él promete estar contigo en la angustia, responder a tu clamor y darte larga vida con propósito. Habitar en Dios no es una visita, es una relación. Es caminar cada día bajo su sombra, confiando en su fidelidad, descansando en su protección. Si haces del Señor tu refugio, verás su mano moverse en tu favor, aun en lo que parecía imposible. Así que no temas. Si estás atravesando momentos difíciles, recuerda: el Altísimo te cubre con sus alas, su verdad te defiende y su amor te sostiene. Él es tu refugio hoy, mañana y siempre. Salmo 91. Dios es mi refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta
es una de las promesas más grandes que encontramos en la Biblia. Habitar al abrigo de Dios no es solo visitarlo de vez en cuando, es permanecer cerca de Él todos los días, tener comunión constante, confiar aun cuando las cosas no salen como queremos. Cuando alguien aprende a vivir bajo la sombra del Omnipotente, ya no depende del miedo ni de las circunstancias, porque sabe que su seguridad no está en lo que tiene, sino en quien lo protege. Por eso, David dice: «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». No hay mejor lugar donde refugiarse que en la presencia del Señor. El Salmo continúa diciendo: «Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora». Esto significa que Dios nos guarda de trampas que muchas veces ni siquiera vemos. Hay peligros, enfermedades y situaciones que se levantan en silencio, pero su mano poderosa nos cubre y nos libra de ellas. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Qué imagen tan hermosa! Como una madre ave protege a sus polluelos, así el Señor cubre a sus hijos. Su verdad es nuestro escudo. En un mundo lleno de mentiras, su palabra es lo único que permanece firme. El texto sigue: «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día». Dios promete paz en medio de los tiempos difíciles. Hay personas que no pueden dormir por miedo, ansiedad o preocupación. Pero cuando confías en Dios, su paz te rodea y te da descanso. Dice también: «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará». Esto no significa que el justo nunca enfrentará pruebas, sino que, aunque el mal se acerque, no podrá destruir al que está firme en Dios. Él te sostiene cuando todo alrededor parece desmoronarse. Luego añade: «Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada». Esta es una promesa de protección sobre tu casa, tu familia y todo lo que te pertenece. Dios cuida de los suyos, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Qué poderoso es saber que no caminamos solos. Hay ángeles asignados para cuidar a los hijos de Dios. En los momentos de peligro, cuando no entendemos cómo salimos de algo, ahí estuvo su protección invisible. El Salmo declara: «Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón». Esto representa la victoria sobre los ataques del enemigo, sobre los temores, sobre todo aquello que quiera robar tu paz. En Cristo tenemos autoridad para vencer. Y termina con una promesa directa de Dios: «Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación». Aquí está el corazón del mensaje. Dios no promete ausencia de pruebas, sino su presencia constante en medio de ellas. Él promete estar contigo en la angustia, responder a tu clamor y darte larga vida con propósito. Habitar en Dios no es una visita, es una relación. Es caminar cada día bajo su sombra, confiando en su fidelidad, descansando en su protección. Si haces del Señor tu refugio, verás su mano moverse en tu favor, aun en lo que parecía imposible. Así que no temas. Si estás atravesando momentos difíciles, recuerda: el Altísimo te cubre con sus alas, su verdad te defiende y su amor te sostiene. Él es tu refugio hoy, mañana y siempre. Salmo 91. Dios es mi refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una de las promesas más grandes que encontramos en la Biblia. Habitar al abrigo de Dios no es solo visitarlo de vez en cuando, es permanecer cerca de Él todos los días,
tener comunión constante, confiar aun cuando las cosas no salen como queremos. Cuando alguien aprende a vivir bajo la sombra del Omnipotente, ya no depende del miedo ni de las circunstancias, porque sabe que su seguridad no está en lo que tiene, sino en quien lo protege. Por eso, David dice: «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». No hay mejor lugar donde refugiarse que en la presencia del Señor. El Salmo continúa diciendo: «Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora». Esto significa que Dios nos guarda de trampas que muchas veces ni siquiera vemos. Hay peligros, enfermedades y situaciones que se levantan en silencio, pero su mano poderosa nos cubre y nos libra de ellas. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Qué imagen tan hermosa! Como una madre ave protege a sus polluelos, así el Señor cubre a sus hijos. Su verdad es nuestro escudo. En un mundo lleno de mentiras, su palabra es lo único que permanece firme. El texto sigue: «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día». Dios promete paz en medio de los tiempos difíciles. Hay personas que no pueden dormir por miedo, ansiedad o preocupación. Pero cuando confías en Dios, su paz te rodea y te da descanso. Dice también: «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará». Esto no significa que el justo nunca enfrentará pruebas, sino que, aunque el mal se acerque, no podrá destruir al que está firme en Dios. Él te sostiene cuando todo alrededor parece desmoronarse. Luego añade: «Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada». Esta es una promesa de protección sobre tu casa, tu familia y todo lo que te pertenece. Dios cuida de los suyos, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Qué poderoso es saber que no caminamos solos. Hay ángeles asignados para cuidar a los hijos de Dios. En los momentos de peligro, cuando no entendemos cómo salimos de algo, ahí estuvo su protección invisible. El Salmo declara: «Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón». Esto representa la victoria sobre los ataques del enemigo, sobre los temores, sobre todo aquello que quiera robar tu paz. En Cristo tenemos autoridad para vencer. Y termina con una promesa directa de Dios: «Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación». Aquí está el corazón del mensaje. Dios no promete ausencia de pruebas, sino su presencia constante en medio de ellas. Él promete estar contigo en la angustia, responder a tu clamor y darte larga vida con propósito. Habitar en Dios no es una visita, es una relación. Es caminar cada día bajo su sombra, confiando en su fidelidad, descansando en su protección. Si haces del Señor tu refugio, verás su mano moverse en tu favor, aun en lo que parecía imposible. Así que no temas. Si estás atravesando momentos difíciles, recuerda: el Altísimo te cubre con sus alas, su verdad te defiende y su amor te sostiene. Él es tu refugio hoy, mañana y siempre. Salmo 91. Dios es mi refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una de las promesas más grandes que encontramos en la Biblia. Habitar al abrigo de Dios no es solo visitarlo de vez en cuando, es permanecer cerca de Él todos los días, tener comunión constante, confiar aun cuando las cosas no salen como queremos. Cuando alguien aprende a vivir bajo la sombra del Omnipotente, ya no depende del miedo
ni de las circunstancias, porque sabe que su seguridad no está en lo que tiene, sino en quien lo protege. Por eso, David dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No hay mejor lugar donde refugiarse que en la presencia del Señor. El Salmo continúa diciendo: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esto significa que Dios nos guarda de trampas que muchas veces ni siquiera vemos. Hay peligros, enfermedades y situaciones que se levantan en silencio, pero su mano poderosa nos cubre y nos libra de ellas. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Qué imagen tan hermosa! Como una madre ave protege a sus polluelos, así el Señor cubre a sus hijos. Su verdad es nuestro escudo. En un mundo lleno de mentiras, su palabra es lo único que permanece firme. El texto sigue: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Dios promete paz en medio de los tiempos difíciles. Hay personas que no pueden dormir por miedo, ansiedad o preocupación. Pero cuando confías en Dios, su paz te rodea y te da descanso. Dice también: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no significa que el justo nunca enfrentará pruebas, sino que, aunque el mal se acerque, no podrá destruir al que está firme en Dios. Él te sostiene cuando todo alrededor parece desmoronarse. Luego añade: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una promesa de protección sobre tu casa, tu familia y todo lo que te pertenece. Dios cuida de los suyos, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Qué poderoso es saber que no caminamos solos. Hay ángeles asignados para cuidar a los hijos de Dios. En los momentos de peligro, cuando no entendemos cómo salimos de algo, ahí estuvo su protección invisible. El Salmo declara: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esto representa la victoria sobre los ataques del enemigo, sobre los temores, sobre todo aquello que quiera robar tu paz. En Cristo tenemos autoridad para vencer. Y termina con una promesa directa de Dios: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí está el corazón del mensaje. Dios no promete ausencia de pruebas, sino su presencia constante en medio de ellas. Él promete estar contigo en la angustia, responder a tu clamor y darte larga vida con propósito. Habitar en Dios no es una visita, es una relación. Es caminar cada día bajo su sombra, confiando en su fidelidad, descansando en su protección. Si haces del Señor tu refugio, verás su mano moverse en tu favor, aun en lo que parecía imposible. Así que no temas. Si estás atravesando momentos difíciles, recuerda: el Altísimo te cubre con sus alas, su verdad te defiende y su amor te sostiene. Él es tu refugio hoy, mañana y siempre. Salmo 91. Dios es mi refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una de las promesas más grandes que encontramos en la Biblia. Habitar al abrigo de Dios no es solo visitarlo de vez en cuando, es permanecer cerca de Él todos los días, tener comunión constante, confiar aun cuando las cosas no salen como queremos. Cuando alguien aprende a vivir bajo la sombra del Omnipotente, ya no depende del miedo ni de las circunstancias, porque sabe que su seguridad no está en lo que tiene, sino en quien lo protege. Por eso, David dice: diré yo a Jehová, esperanza mía
y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No hay mejor lugar donde refugiarse que en la presencia del Señor. El Salmo continúa diciendo: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esto significa que Dios nos guarda de trampas que muchas veces ni siquiera vemos. Hay peligros, enfermedades y situaciones que se levantan en silencio, pero su mano poderosa nos cubre y nos libra de ellas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Qué imagen tan hermosa! Como una madre ave protege a sus polluelos, así el Señor cubre a sus hijos. Su verdad es nuestro escudo. En un mundo lleno de mentiras, su palabra es lo único que permanece firme. El texto sigue: No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Dios promete paz en medio de los tiempos difíciles. Hay personas que no pueden dormir por miedo, ansiedad o preocupación. Pero cuando confías en Dios, su paz te rodea y te da descanso. Dice también: Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no significa que el justo nunca enfrentará pruebas, sino que, aunque el mal se acerque, no podrá destruir al que está firme en Dios. Él te sostiene cuando todo alrededor parece desmoronarse. Luego añade: Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una promesa de protección sobre tu casa, tu familia y todo lo que te pertenece. Dios cuida de los suyos, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Qué poderoso es saber que no caminamos solos. Hay ángeles asignados para cuidar a los hijos de Dios. En los momentos de peligro, cuando no entendemos cómo salimos de algo, ahí estuvo su protección invisible. El Salmo declara: Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esto representa la victoria sobre los ataques del enemigo, sobre los temores, sobre todo aquello que quiera robar tu paz. En Cristo tenemos autoridad para vencer. Y termina con una promesa directa de Dios: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí está el corazón del mensaje. Dios no promete ausencia de pruebas, sino su presencia constante en medio de ellas. Él promete estar contigo en la angustia, responder a tu clamor y darte larga vida con propósito. Habitar en Dios no es una visita, es una relación. Es caminar cada día bajo su sombra, confiando en su fidelidad, descansando en su protección. Si haces del Señor tu refugio, verás su mano moverse en tu favor, aun en lo que parecía imposible. Así que no temas. Si estás atravesando momentos difíciles, recuerda: el Altísimo te cubre con sus alas, su verdad te defiende y su amor te sostiene. Él es tu refugio hoy, mañana y siempre. Salmo 91. Dios es mi refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una de las promesas más grandes que encontramos en la Biblia. Habitar al abrigo de Dios no es solo visitarlo de vez en cuando, es permanecer cerca de Él todos los días, tener comunión constante, confiar aun cuando las cosas no salen como queremos. Cuando alguien aprende a vivir bajo la sombra del Omnipotente, ya no depende del miedo ni de las circunstancias, porque sabe que su seguridad no está en lo que tiene, sino en quien lo protege. Por eso, David dice: Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No hay mejor lugar donde refugiarse que en la presencia del Señor. El Salmo continúa diciendo: Él te librará
del lazo del cazador y de la peste destructora. Esto significa que Dios nos guarda de trampas que muchas veces ni siquiera vemos. Hay peligros, enfermedades y situaciones que se levantan en silencio, pero su mano poderosa nos cubre y nos libra de ellas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Qué imagen tan hermosa! Como una madre ave protege a sus polluelos, así el Señor cubre a sus hijos. Su verdad es nuestro escudo. En un mundo lleno de mentiras, su palabra es lo único que permanece firme. El texto sigue: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Dios promete paz en medio de los tiempos difíciles. Hay personas que no pueden dormir por miedo, ansiedad o preocupación. Pero cuando confías en Dios, su paz te rodea y te da descanso. Dice también: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no significa que el justo nunca enfrentará pruebas, sino que, aunque el mal se acerque, no podrá destruir al que está firme en Dios. Él te sostiene cuando todo alrededor parece desmoronarse. Luego añade: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una promesa de protección sobre tu casa, tu familia y todo lo que te pertenece. Dios cuida de los suyos, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Qué poderoso es saber que no caminamos solos. Hay ángeles asignados para cuidar a los hijos de Dios. En los momentos de peligro, cuando no entendemos cómo salimos de algo, ahí estuvo su protección invisible. El Salmo declara: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esto representa la victoria sobre los ataques del enemigo, sobre los temores, sobre todo aquello que quiera robar tu paz. En Cristo tenemos autoridad para vencer. Y termina con una promesa directa de Dios: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí está el corazón del mensaje. Dios no promete ausencia de pruebas, sino su presencia constante en medio de ellas. Él promete estar contigo en la angustia, responder a tu clamor y darte larga vida con propósito. Habitar en Dios no es una visita, es una relación. Es caminar cada día bajo su sombra, confiando en su fidelidad, descansando en su protección. Si haces del Señor tu refugio, verás su mano moverse en tu favor, aun en lo que parecía imposible. Así que no temas. Si estás atravesando momentos difíciles, recuerda: el Altísimo te cubre con sus alas, su verdad te defiende y su amor te sostiene. Él es tu refugio hoy, mañana y siempre. Salmo 91. Dios es mi refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una de las promesas más grandes que encontramos en la Biblia. Habitar al abrigo de Dios no es solo visitarlo de vez en cuando, es permanecer cerca de Él todos los días, tener comunión constante, confiar aun cuando las cosas no salen como queremos. Cuando alguien aprende a vivir bajo la sombra del Omnipotente, ya no depende del miedo ni de las circunstancias, porque sabe que su seguridad no está en lo que tiene, sino en quien lo protege. Por eso, David dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No hay mejor lugar donde refugiarse que en la presencia del Señor. El Salmo continúa diciendo: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esto significa que Dios nos guarda de trampas que muchas veces ni siquiera vemos. Hay peligros, enfermedades
y situaciones que se levantan en silencio, pero su mano poderosa nos cubre y nos libra de ellas. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Qué imagen tan hermosa! Como una madre ave protege a sus polluelos, así el Señor cubre a sus hijos. Su verdad es nuestro escudo. En un mundo lleno de mentiras, su palabra es lo único que permanece firme. El texto sigue: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Dios promete paz en medio de los tiempos difíciles. Hay personas que no pueden dormir por miedo, ansiedad o preocupación. Pero cuando confías en Dios, su paz te rodea y te da descanso. Dice también: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no significa que el justo nunca enfrentará pruebas, sino que, aunque el mal se acerque, no podrá destruir al que está firme en Dios. Él te sostiene cuando todo alrededor parece desmoronarse. Luego añade: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una promesa de protección sobre tu casa, tu familia y todo lo que te pertenece. Dios cuida de los suyos, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Qué poderoso es saber que no caminamos solos. Hay ángeles asignados para cuidar a los hijos de Dios. En los momentos de peligro, cuando no entendemos cómo salimos de algo, ahí estuvo su protección invisible. El Salmo declara: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esto representa la victoria sobre los ataques del enemigo, sobre los temores, sobre todo aquello que quiera robar tu paz. En Cristo tenemos autoridad para vencer. Y termina con una promesa directa de Dios: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí está el corazón del mensaje. Dios no promete ausencia de pruebas, sino su presencia constante en medio de ellas. Él promete estar contigo en la angustia, responder a tu clamor y darte larga vida con propósito. Habitar en Dios no es una visita, es una relación. Es caminar cada día bajo su sombra, confiando en su fidelidad, descansando en su protección. Si haces del Señor tu refugio, verás su mano moverse en tu favor, aun en lo que parecía imposible. Así que no temas. Si estás atravesando momentos difíciles, recuerda: el Altísimo te cubre con sus alas, su verdad te defiende y su amor te sostiene. Él es tu refugio hoy, mañana y siempre. Salmo 91. Dios es mi refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una de las promesas más grandes que encontramos en la Biblia. Habitar al abrigo de Dios no es solo visitarlo de vez en cuando, es permanecer cerca de Él todos los días, tener comunión constante, confiar aun cuando las cosas no salen como queremos. Cuando alguien aprende a vivir bajo la sombra del Omnipotente, ya no depende del miedo ni de las circunstancias, porque sabe que su seguridad no está en lo que tiene, sino en quien lo protege. Por eso, David dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No hay mejor lugar donde refugiarse que en la presencia del Señor. El Salmo continúa diciendo: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esto significa que Dios nos guarda de trampas que muchas veces ni siquiera vemos. Hay peligros, enfermedades y situaciones que se levantan en silencio, pero su mano poderosa nos cubre y nos libra de ellas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
¡Qué imagen tan hermosa! Como una madre ave protege a sus polluelos, así el Señor cubre a sus hijos. Su verdad es nuestro escudo. En un mundo lleno de mentiras, su palabra es lo único que permanece firme. El texto sigue: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Dios promete paz en medio de los tiempos difíciles. Hay personas que no pueden dormir por miedo, ansiedad o preocupación. Pero cuando confías en Dios, su paz te rodea y te da descanso. Dice también: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no significa que el justo nunca enfrentará pruebas, sino que, aunque el mal se acerque, no podrá destruir al que está firme en Dios. Él te sostiene cuando todo alrededor parece desmoronarse. Luego añade: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una promesa de protección sobre tu casa, tu familia y todo lo que te pertenece. Dios cuida de los suyos, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Qué poderoso es saber que no caminamos solos. Hay ángeles asignados para cuidar a los hijos de Dios. En los momentos de peligro, cuando no entendemos cómo salimos de algo, ahí estuvo su protección invisible. El Salmo declara: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esto representa la victoria sobre los ataques del enemigo, sobre los temores, sobre todo aquello que quiera robar tu paz. En Cristo tenemos autoridad para vencer. Y termina con una promesa directa de Dios: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí está el corazón del mensaje. Dios no promete ausencia de pruebas, sino su presencia constante en medio de ellas. Él promete estar contigo en la angustia, responder a tu clamor y darte larga vida con propósito. Habitar en Dios no es una visita, es una relación. Es caminar cada día bajo su sombra, confiando en su fidelidad, descansando en su protección. Si haces del Señor tu refugio, verás su mano moverse en tu favor, aun en lo que parecía imposible. Así que no temas. Si estás atravesando momentos difíciles, recuerda: el Altísimo te cubre con sus alas, su verdad te defiende y su amor te sostiene. Él es tu refugio hoy, mañana y siempre. Salmo 91. Dios es mi refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una de las promesas más grandes que encontramos en la Biblia. Habitar al abrigo de Dios no es solo visitarlo de vez en cuando. Es permanecer cerca de Él todos los días, tener comunión constante, confiar aun cuando las cosas no salen como queremos. Cuando alguien aprende a vivir bajo la sombra del Omnipotente, ya no depende del miedo ni de las circunstancias, porque sabe que su seguridad no está en lo que tiene, sino en quien lo protege. Por eso, David dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No hay mejor lugar donde refugiarse que en la presencia del Señor. El Salmo continúa diciendo: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esto significa que Dios nos guarda de trampas que muchas veces ni siquiera vemos. Hay peligros, enfermedades y situaciones que se levantan en silencio, pero su mano poderosa nos cubre y nos libra de ellas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Qué imagen tan hermosa! Como una madre ave protege a sus polluelos, así el Señor cubre a sus hijos. Su verdad es nuestro escudo. En un mundo lleno de mentiras,
Su palabra es lo único que permanece firme. El texto sigue. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Dios promete paz en medio de los tiempos difíciles. Hay personas que no pueden dormir por miedo, ansiedad o preocupación. Pero cuando confías en Dios, su paz te rodea y te da descanso. Dice también, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no significa que el justo nunca enfrentará pruebas, sino que, aunque el mal se acerque, no podrá destruir al que está firme en Dios. Él te sostiene cuando todo alrededor parece desmoronarse. Luego añade, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una promesa de protección sobre tu casa, tu familia y todo lo que te pertenece. Dios cuida de los suyos, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Qué poderoso es saber que no caminamos solos. Hay ángeles asignados para cuidar a los hijos de Dios. En los momentos de peligro, cuando no entendemos cómo salimos de algo, ahí estuvo su protección invisible. El Salmo declara, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esto representa la victoria sobre los ataques del enemigo, sobre los temores, sobre todo aquello que quiera robar tu paz. En Cristo tenemos autoridad para vencer. Y termina con una promesa directa de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí está el corazón del mensaje. Dios no promete ausencia de pruebas, sino su presencia constante en medio de ellas. Él promete estar contigo en la angustia, responder a tu clamor y darte larga vida con propósito. Habitar en Dios no es una visita, es una relación. Es caminar cada día bajo su sombra, confiando en su fidelidad, descansando en su protección. Si haces del Señor tu refugio, verás su mano moverse en tu favor, aun en lo que parecía imposible. Así que no temas. Si estás atravesando momentos difíciles, recuerda, el Altísimo te cubre con sus alas, su verdad te defiende y su amor te sostiene. Él es tu refugio hoy, mañana y siempre. Salmo 91. Dios es mi refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una de las promesas más grandes que encontramos en la Biblia. Habitar al abrigo de Dios no es solo visitarlo de vez en cuando, es permanecer cerca de Él todos los días, tener comunión constante, confiar aun cuando las cosas no salen como queremos. Cuando alguien aprende a vivir bajo la sombra del Omnipotente, ya no depende del miedo ni de las circunstancias, porque sabe que su seguridad no está en lo que tiene, sino en quien lo protege. Por eso, David dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No hay mejor lugar donde refugiarse que en la presencia del Señor. El Salmo continúa diciendo, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esto significa que Dios nos guarda de trampas que muchas veces ni siquiera vemos. Hay peligros, enfermedades y situaciones que se levantan en silencio, pero su mano poderosa nos cubre y nos libra de ellas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Qué imagen tan hermosa! Como una madre ave protege a sus polluelos, así el Señor cubre a sus hijos. Su verdad es nuestro escudo. En un mundo lleno de mentiras, su palabra es lo único que permanece firme. El texto sigue. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Dios promete paz
en medio de los tiempos difíciles. Hay personas que no pueden dormir por miedo, ansiedad o preocupación. Pero cuando confías en Dios, su paz te rodea y te da descanso. Dice también: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no significa que el justo nunca enfrentará pruebas, sino que, aunque el mal se acerque, no podrá destruir al que está firme en Dios. Él te sostiene cuando todo alrededor parece desmoronarse. Luego añade: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una promesa de protección sobre tu casa, tu familia y todo lo que te pertenece. Dios cuida de los suyos, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Qué poderoso es saber que no caminamos solos. Hay ángeles asignados para cuidar a los hijos de Dios. En los momentos de peligro, cuando no entendemos cómo salimos de algo, ahí estuvo su protección invisible. El Salmo declara: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esto representa la victoria sobre los ataques del enemigo, sobre los temores, sobre todo aquello que quiera robar tu paz. En Cristo tenemos autoridad para vencer. Y termina con una promesa directa de Dios: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí está el corazón del mensaje. Dios no promete ausencia de pruebas, sino su presencia constante en medio de ellas. Él promete estar contigo en la angustia, responder a tu clamor y darte larga vida con propósito. Habitar en Dios no es una visita, es una relación. Es caminar cada día bajo su sombra, confiando en su fidelidad, descansando en su protección. Si haces del Señor tu refugio, verás su mano moverse en tu favor, aun en lo que parecía imposible. Así que no temas. Si estás atravesando momentos difíciles, recuerda: el Altísimo te cubre con sus alas, su verdad te defiende y su amor te sostiene. Él es tu refugio hoy, mañana y siempre. Salmo 91. Dios es mi refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una de las promesas más grandes que encontramos en la Biblia. Habitar al abrigo de Dios no es solo visitarlo de vez en cuando. Es permanecer cerca de Él todos los días, tener comunión constante, confiar aun cuando las cosas no salen como queremos. Cuando alguien aprende a vivir bajo la sombra del Omnipotente, ya no depende del miedo ni de las circunstancias, porque sabe que su seguridad no está en lo que tiene, sino en quien lo protege. Por eso, David dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No hay mejor lugar donde refugiarse que en la presencia del Señor. El Salmo continúa diciendo: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esto significa que Dios nos guarda de trampas que muchas veces ni siquiera vemos. Hay peligros, enfermedades y situaciones que se levantan en silencio, pero su mano poderosa nos cubre y nos libra de ellas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Qué imagen tan hermosa! Como una madre ave protege a sus polluelos, así el Señor cubre a sus hijos. Su verdad es nuestro escudo. En un mundo lleno de mentiras, su palabra es lo único que permanece firme. El texto sigue: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Dios promete paz en medio de los tiempos difíciles. Hay personas que no pueden dormir por miedo, ansiedad o preocupación. Pero cuando confías en Dios, su paz te rodea y te da descanso.
Dice también, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no significa que el justo nunca enfrentará pruebas, sino que, aunque el mal se acerque, no podrá destruir al que está firme en Dios. Él te sostiene cuando todo alrededor parece desmoronarse. Luego añade, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una promesa de protección sobre tu casa, tu familia y todo lo que te pertenece. Dios cuida de los suyos, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Qué poderoso es saber que no caminamos solos. Hay ángeles asignados para cuidar a los hijos de Dios. En los momentos de peligro, cuando no entendemos cómo salimos de algo, ahí estuvo su protección invisible. El Salmo declara, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esto representa la victoria sobre los ataques del enemigo, sobre los temores, sobre todo aquello que quiera robar tu paz. En Cristo tenemos autoridad para vencer. Y termina con una promesa directa de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí está el corazón del mensaje. Dios no promete ausencia de pruebas, sino su presencia constante en medio de ellas. Él promete estar contigo en la angustia, responder a tu clamor y darte larga vida con propósito. Habitar en Dios no es una visita, es una relación. Es caminar cada día bajo su sombra, confiando en su fidelidad, descansando en su protección. Si haces del Señor tu refugio, verás su mano moverse en tu favor, aun en lo que parecía imposible. Así que no temas. Si estás atravesando momentos difíciles, recuerda, el Altísimo te cubre con sus alas, su verdad te defiende y su amor te sostiene. Él es tu refugio hoy, mañana y siempre.